Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Estamos aquí en su Zoom polaco otra vez para hacer una especie de resumen de todo lo que ha acontecido a lo largo del mes de octubre. Tenemos muchos temas y bastante extensos. No somos tan expertos en muchas materias, pero vamos a tratar de dar nuestra escueta opinión al respecto. Y creo que vamos a resumir los grandes temas calientes de la agenda nacional, como la reforma o cuasi reforma energética, que más bien es eléctrica, del presidente Andrés Manuel, y vamos a hablar del asunto de el aumento en la percepción de la corrupción. Vamos a hablar del asunto de la miscelánea fiscal y por último, recuérdenme el otro tema que estaba en el aire, Revocación de mandato. la pregunta de la revocación de mandato. Bueno, pues para hablar de la reforma eléctrica vamos a tratar de resumir a grandes rasgos estas implicaciones que traerían consigo el modificar la Constitución, los artículos, modificar lo que ya se había modificado con Peña Nieto, creo que también es un síntoma del péndulo que estamos viviendo en la vida pública de México, ¿no? De cómo se fue de un lado a otro por, no sé, hasta cierto punto la forma en cómo se hizo la reforma energética de Peña Nieto. Eh, yo creo que sí hubo muchos claroscuros y muchas cosas que se prestan a perspicacias y por la que el presidente se aprovecha para sacar rajas de su discurso moralista o moralino, en contra de las inversiones privadas y públicas, pero creo que también dentro de toda su narrativa y dentro de todo lo que está haciendo ya, yo creo que después de la elección de junio, se están dejando entrever que este ya no es un asunto meramente contra el neoliberalismo ni meramente comercial. Yo creo, o mi opinión es que ya es para su administración, es un asunto de seguridad nacional, la forma en cómo insiste en someter a toda la inversión privada al control del gobierno mediante la CFE y también en cómo ha manejado también el asunto de Dos Bocas, que también ese es un subtema que podríamos, a lo mejor no está tan correlacionado directamente, pero es uno de los temas que también está candente, cómo se dio la represión en Dos Bocas y creo que la forma en cómo actuó el ejército y cómo también la opinión pública, pues hasta cierto punto ha sido benevolente con él, ¿no? Y pusiste muchos temas enfrente, güey. No, no, yo quiero escuchar al Poli. Ahora, pues. Les vuelvo a hacer resumen como la última vez. Intenté Yo no copiarte, sé mano, quién pero es, no yo me no sé quién salió. está peor, güey. Si Abraham o tú. Bueno, el asunto de la roca creo que también es un discurso de soberanía. Sobre todo yo siento que va más por ese lado. Si lo analizamos de una forma un tanto más profunda, está complicado que pueda aprobarse como la manda del presidente. Yo también creo lo mismo. ¿Por qué? Porque en PRI encrucijada muy interesante, porque si se alinea con Morena, pierde fuerza la alianza para el 2024. Entonces, a Morena le puede también beneficiar ese juego con el PRI. Sin embargo, desde mi perspectiva, siento que no se va a aprobar como la mandó el presidente, e incluso siento que la van a aventar hasta como para diciembre, más o menos, la discusión de esa reforma. Pero sí es un asunto de soberanía. El hecho de que la hayan sacado en el momento en el que la sacaron fue una bocanada de aire puro para las situaciones y las intenciones del 2024, ¿no? Empiezan a salir ya también un poquito los presidenciables, entonces esta idea, de jugar con esta idea de rescatar esa parte de los recursos naturales, de las manos privadas, porque además tiene algo muy interesante que sí puede prestarse a la idea de un monopolio estatal, ¿no? Esta cuestión de que los privados solamente pueden
generar hasta el 40%, si mal no recuerdo, de la energía 46. eléctrica, hasta el 46% de la energía eléctrica, y CFE del 46 al 100, pues obviamente sí te presta, sí te da como esa suspicacia de que en realidad lo que estás haciendo es volver a estatizar una parte muy importante de los recursos naturales del país, ¿no? Y es un asunto que también hay que poner mucha atención, porque el hecho de que estatices un servicio no implica per se que vaya a ser de calidad y que vaya a mejorar como tal la cosa, ¿no? Uno de los argumentos más fuertes que se ha escuchado a favor de esta reforma es precisamente este asunto de la corrupción, ¿no? Que en manos privadas CFE pues era ineficiente, estaba trabajando con algunas cuentas ocultas, ya empezábamos a hablar incluso de números rojos, otro elefante blanco. Sin embargo, el hecho de que retomes el control tampoco implica que la corrupción se vaya como por arte de magia, ¿no? Ejemplos tenemos muchos en la administración pública de que precisamente las empresas públicas no son necesariamente incorruptibles, ¿no? Entonces va más o menos por ahí el juego, desde mi perspectiva, el juego de la reforma energética. Un impulso indirecto a como este tipo de intenciones hacia el 2024 para medio reacomodar algunas piezas, incluso porque también de manera casi coincidente Monreal lanza como una especie de pues, contragolpe, por decirlo de alguna forma, muy velado, al proponer esta ley de protección animal, ¿no? En la cual, justo en el momento en el que la discusión de la reforma energética estaba también como en un punto muy interesante, antes de que entráramos a lo de la miscelánea fiscal. Esta ley, obviamente, pues, o esta propuesta de ley que lanza Monreal, bien apoyada por Animal Heroes, que pretende en cierto sentido, pues, eliminar algunas cosas de los zoológicos, no solamente algunas cosas, sino los zoológicos y las sumas. Es una confrontación indirecta con el presidente, yo lo siento así, ¿no? Y nos muestra también cierta división que hay ahí en Morena, y también una llamada de atención que va a implicar necesariamente también que a Monreal lo callen de alguna forma. No Y sé. pues la Ciudad de México ahí va a estar medio interesante ¿No, también. no será que más bien está ganando tiempo para el presidente, para negociar con el PRI? No sé, yo, siento que en realidad ahí el operador político es Bartlett. Híjole, no sé. Híjole, lo que yo siento es que no aprendimos a parcelar en la facultad, güey. ¿Por qué? Pues nomás, Sí, nomás abrimos el tema. El primero y segundo semestre lo pasamos así. Bueno, pero, o sea, dentro de mi análisis yo vi como todos esos escenarios, pues, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto, ya como para cerrar la idea, la reforma energética en un principio cumple con la función de lanzar la idea de recuperar soberanía. Pero insisto, para darle ese impulso también al presidente y volver a fortalecer la figura del presidente como símbolo el hombre rebelde como tal, ¿no? De un Sin prista embargo, sesentero. considero, exactamente, sin embargo, considero que no se va a aprobar como la mandó el presidente y que incluso me atreveré a decir que no se va a aprobar. Híjole, no sé, eso sí no sé. Yo ahí tengo, a ver, híjole, es que me interesa más lo de si se aprueba o no, pero déjame plantear un par de cosas antes. Creo que para variar, y eso es algo que ya lo hemos platicado, le conviene mucho a Andrés Manuel, todo lo estamos pensando en cuestiones binarias, ¿no? Estatización o libre mercado. Casi estamos ya en socialismo contra libertarios, y creo que no va por ahí. Una cosa que habría que considerar es qué tan negativa fue la reforma energética de Peña para Comisión Federal. Porque no creo que haya sido no creo que hayan sido una serie de acuerdos pristinos. Y siento que de ahí hay algunos argumentos que podrían tener validez en las posiciones de la presidencia y de Morena. Sí.
Yo concuerdo Entonces, contigo. ¿no? O sea, por ahí yo creo que si tuviéramos la capacidad técnica en economía o en ingeniería energética de hilar fino, encontraríamos que sí hay puntos válidos. Yo creo que se presta mucho Espérame, para espérame, la... espérame. Okay. Eso desestima lo positivo que tuvo. No, yo creo que no. A mí, yo que viví los años de comisión de Luz y Fuerza del Centro, sí puedo decir que el servicio de Comisión Federal a mí me resultó mucho mejor. Y aunque mucha gente le subió la luz, a mí no me subió de manera... Me está subiendo más con Andrés Manuel que en los años del neoliberalismo de Peña, ¿eh? Pero bueno, esa es una. Dos, podemos encontrar elementos de valor en una idea que sí tiene que ver con la soberanía, pero también tiene que ver con una cuestión y que están hiladas con una cuestión de seguridad. Sí. Yo creo que sí hay cosas buenas. Ya hemos visto por ejemplo, voy a meter un tema que no tiene mucho que ver, pero ya vimos con la cuestión esta de las tierras raras y los chips, lo peligroso que es depender de factores completamente de factores externos. Entonces, yo creo que un mayor control, una mayor regulación por parte del Estado en un tema como el energético, a mí no me resulta negativo. El tema para mí sería evitar la especulación sobre esos... Ese es pero aquí está la otra. Eso que yo estoy diciendo no es necesariamente lo que quiere hacer Andrés Manuel. Ajá, Andrés Manuel, para variar, está como chivo en cristalería. Y entonces eso genera riesgos, porque esta administración no es técnica y lo que ellos pretenden hacer implica un nivel técnico muy elevado. Sí. Tanto en lo económico, como en lo jurídico, como en lo netamente ingenieril. Ese es el punto clave de todo el desmadre que se traen. Más allá de si los panistas están en contra o el debate monocromático que solamente ve blanco o negro, yo creo que sí hay esos puntos que analizar, que me estás ofreciendo realmente hacer una reforma que sí que puede traer beneficios en el largo plazo para la seguridad nacional, no nada más para la soberanía, cualquier cosa que eso signifique, sino que necesitamos gente que me demuestres que tienes gente técnica que sea capaz de llevar a cabalidad lo que tú estás tratando de llevar a la ley. Y creo que ahí está demostrado, sí. Ya acabo. Y creo que ahí está demostrado que no tenemos esa gente porque además esta es una administración que no ve a futuro, ¿no? Porque, y digo, a lo mejor ya cambió, pero la última vez que yo chequé eso, nuestro gas natural, que es un subproducto de la perforación de pozos, la seguimos desperdiciando. ¿Por qué no en 3 años hubo una política y sé que no voy a usar bien los términos técnicos, de captación o de recuperación del gas natural? Eso te da una idea de lo mal que estamos técnicamente ante una reforma que es eminentemente técnica, si quieres que funcione. Sí. Ahora, y ya abro esto, yo soy de la idea que lo que más conviene aquí son opuestos a cada grupo. Andrés Manuel lo que más le conviene es que no pase la reforma. No que pase mutilada, sino que no pase. Porque eso le da una bandera, eso le permite recuperar la bandera de la soberanía. Al PAN, bueno, y a la oposición en general, le conviene que sí pase, porque el desastre que generaría esta reforma eléctrica sin la capacidad técnica te puede voltear el escenario para el 2024. Sí. Ya, perdón, ya ahora sí ya los dejo hablar. Es que era justo eso precisamente lo que mencionas. Obviamente yo lo dije en un tono más no mucho mejor mamado, que yo, pero mamado, admirable. Pero sí, no, con ustedes no se puede. No, bueno, es precisamente eso, pues, o sea, la simple idea de recuperar la soberanía, porque también ese juego, pues en realidad no va tampoco por ahí, ¿no? Era un asunto que también planteaba constantemente, ¿cómo se va a instrumentar dicha reforma? ¿En qué sentido? No solamente técnico, en cuanto a infraestructura, no se cuenta con la infraestructura. Yo lo agrego a lo técnico eso. Claro, ok.
no se cuenta con la infraestructura. El hecho de que estés construyendo una refinería no implica precisamente que vayas a pasar de la noche a la mañana de un país que está relegado históricamente a ser proveedor de materia prima a de pronto ser transformador, ¿no? O sea, el hecho de que refines no significa que ya entres en otro tipo ¿cómo se llama este término técnico? Que vayas pues de una parte primaria a ya la cuestión de la transformación de la materia prima. Vas a seguir necesitando, obviamente, gasolina de quien te vende gasolina, vas a seguir necesitando gas natural de quien te vende gas natural. Esta parte de la reforma creo que no está como muy clara y muchos echan campanas al vuelo respecto al asunto, ¿no? El hecho de precisamente de que se recupera esta parte de el Estado otra vez, la energía es nuestra, no, espérate. Ok, sí, pero ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo vas a instrumentarlo? ¿Cómo me vas a garantizar un buen servicio de calidad, eficiente, eficaz, pero sobre todo que lo que suena muy bonito en el papel en realidad suceda? Sí. ¿Puedo? Adelante. Ok. Y aquí también el problema más grave de todo esto es que nos estamos, bueno, en esta coyuntura nos estamos dando el lujo de perdernos en el debate panfletero, en el discurso facilón, y estamos en un contexto demasiado adverso, diría yo, por la situación de la crisis energética global. Entonces, necesitamos el país necesita una definición en este asunto porque no podemos seguir jugando con el futuro así como van las cosas. No, no creo que podamos estar peor que Europa, pero tampoco es deseable que nos confiemos tanto, ¿no? Y creo que sí deberíamos tener en cuenta fomentar más el debate más profundo, porque sí va a estar muy cañón. Es como un poco deprimente estar en manos de dos bandos que simplemente están jugando con su marketing político y que no están llegando al fondo del asunto de la reforma energética, ¿no? De lo que conllevaría tener una seguridad nacional energética, sobre todo por los desajustes y los desabastos de insumos que va a haber en los próximos meses, por todo lo que ya se está hablando, la escasez de contenedores, la escasez de transporte marítimo, el alto costo del flete marítimo, ¿qué tantas explicaciones va a tener para México que, por ejemplo, su producción de electricidad también depende mucho del gas? Y como está diciendo Shoko, pues no tenemos una política para el gas y el incremento de las materias primas, o sea, sí es muy importante lo que está pasando o lo que está en juego, pero pues creo que ni la oposición ni el gobierno lo están tomando lo suficientemente en serio. Bueno, el gobierno tiene una intención buena, eso quiero pensar, pero creo que sí hay muchas deficiencias para llevarlo a cabo. Esa sería mi participación. Pues es que en realidad, vuelvo al punto, por ejemplo, ahorita ya no se está hablando tanto de la reforma porque obviamente llegó el asunto de la miscelánea fiscal. Y en términos estrictos, pues es más importante discutir cómo vas a gastar, cuánto vas a gastar y cómo vas a obtener lo que vas a gastar. Porque No, de no en ahí términos, precisa... Adelante. no en términos estrictos, yo creo que es más importante saber que, yo creo que una reforma energética bien planeada sería más importante que La su miscelánea miscelánea, fiscal la verdad, 2022. yo estoy de acuerdo. Pero, espérame, yo creo que están jugándole a que el PRI se está vendiendo muy caro, esa es mi hipótesis, y no lo tienen asegurado. Yo creo que pensaron que lo tenían seguro, pero lo cierto es que ahorita el PRI, que tiene más autonomía que el Verde, le conviene venderse lo más caro posible y tal vez no venderse. Yo creo que ¿qué? Y, o sea, hay como cosas que te indican que no la tienen tan segura y que Andrés Manuel lo entiende, ¿no? Porque en su momento Monreal dijo, no, yo creo que si pasa, le vamos a hacer los cambios que sean necesarios.
Y ya, no sé si fue ayer o antier o hoy, ya Andrés Manuel también dijo que, bueno, pues sí que le cambien, pero que no cambie el espíritu, ¿no? Entonces yo creo que están preparándose para que si pasa, va a pasar mochada. Aunque yo creo que, o sea, si habláramos como de política real, para mí lo que más le conviene a Andrés Manuel es que la reforma no pase. Una reforma mochada o una reforma que pase y que los obliga a hacer es un desastre para ellos. Esa es como mi apreciación de este tema. Pero en términos técnicos y de lo que debería de suceder o lo que más nos conviene a nosotros como usuarios finales de la energía eléctrica, creo que sí debería de haber un punto medio, porque sí hay cosas que se deben de mover y hay cosas que se deben de negociar. Porque Sí, pero debería... Por el contexto que hay global ahorita. No, y no solamente por el contexto global ahorita, sino por una proyección de futuro. Exacto. Pero México nunca lo ha tenido y Andrés Manuel es muy de la historia, pero no es de proyecciones. O sea, esta es una administración sin proyección a futuro, ¿no? Todo se está haciendo pensando en el ahorita. Y en el quedar bien. En el quedar bien digamos, a la gente que está comprada a ese discurso particular, ¿no? En su línea discursiva. Y por el otro lado tienes a una serie de grupos opositores que tampoco tienen mayor visión de futuro. Porque, otra vez, ya con lo que hemos visto ahorita, sí requiere ciertas seguridades en algunos temas estratégicos. No puedes confiar de más en el sector en privado. en las cadenas de producción globales y en que este status quo del que dependes para que pueda haber esas transmisiones globales de información y de productos, van a estar ahí todo el tiempo. Ya nos demostraron que no. Y es que aparte estamos en la reconfiguración del sistema mundo, en el asunto de la comercial, etcétera, todo eso. Y si es así, hay una necesidad de seguridad nacional ahí. O sea, yo no la niego y en eso sí tiene razón el presidente. O sea, no podemos negarla. Pero sí hay una deficiencia ahí técnica muy, muy importante. Y aparte, se tiene que negociar porque también los grupos de poder que fueron que fueron beneficiarios de las concesiones que se dieron en la reforma peñista, pues tampoco van a vender barata la derrota, güey. Y menos los grupos estadounidenses y canadienses y europeos. Eso es lo que me refiero, que se tiene que negociar y que sí se tiene que hacer adecuaciones a la reforma energética para que, como dijo el presidente, conserve su espíritu, ¿no? Pero que ahora, que además lo cierto es que yo creo que se está vendiendo muy mal por los sesgos ideológicos del presidente y todo su grupo cercano relacionado con energía. Nadie nos ha explicado bien por qué es malo que Bimbo produzca su propia energía. No, lo único que te están diciendo, al menos hasta donde yo alcanzo a entender, es que ellos pagan menos que tú. Bueno, pues sí, pero ese no es el problema. La explicación técnica más reducida es que supuestamente la energía fotovoltaica y la eólica solamente tienen un periodo en el tiempo, por ejemplo, nada más cuando hay luz o nada más cuando está el viento. Sí. O hay viento, sí. Hay una producción como equilibrada, pero cuando esa producción baja, ellos tienen que jalar la luz de la corriente de CFE. Esa parte sí, ajá, pero y tiene que ver también con los problemas que lo está viviendo Europa ahorita, de volcarte demasiado a una producción sin limpia, una planeación estratégica de largo plazo. Sin una planeación estratégica. Y sí, porque tienes estos pero a lo que voy es que nadie, o sea, ya estamos vendidos, o bueno, ya se vendió la idea de que te cuesta 5 pesos a ti el kilowatt de energía y a Bimbo le cuesta 40 centavos. Pero nadie nos genera excedente. Estoy de acuerdo, o sea, pero a lo que voy es que eso es lo que se vendió y eso ya funcionó y estamos enganchados en eso. Y lo único que nos dicen es que a la empresa le conviene producir su energía por un lado y por el otro que le están robando al pueblo. Es que precisamente por eso te digo que es un diálogo de sordos, porque ahí hay ya un sesgo en el que ya el presidente... En los dos lados. Y los dos lados también el otro día, no, es que Venezuela y que el libertarianismo, o sea, güey, cálmate tantito.
vamos a hablar en serio de este asunto. O sea, No, vamos no, a elevar el nivel de debate, por favor, por el Concuerdo amor de contigo, o Dios. sea, hay unos huecos de información enormes y son de los dos lados. Exacto. Es que ese argumento es un oxímoron por donde le ¿Cuál veas. argumento? El argumento precisamente es esta situación de que es un robo al pueblo. Vaya, es un oxímoron. Estamos de acuerdo. O sea, a ver, desde como yo lo veo, la explicación es sencilla, porque alguna vez lo leí. Si tú tienes fuentes alternativas, bueno, fuentes de energía alternativas, vamos a ponerle así, llámese solar, eólica, no implica que te estés yendo por fuera, ¿no? O sea, lo único que estás haciendo es generando una excelente energía, utilizando precisamente la infraestructura de CFE, lo único que haces es generar un saldo a favor mismo que se va a ver reflejado en, no es que CFE llegue y te diga, hoy generaste 500 pesos más de energía y yo te debo 500 pesos, no, a ver, espérate, tienes 500 pesos de saldo a favor, papá. Tu recibo te va a llegar más barato porque tienes energía que sí estás utilizando mi infraestructura, pero tú generaste energía limpia, por decirlo de alguna forma, misma que estás utilizando a través de mi infraestructura. El usufructo que yo saco es precisamente al momento de hacer el cobro, ¿no? Porque yo como CFE no te voy a decir, pues te debo 500 pesos, mano, porque tienes 500 de excedente. No, espérate. O sea, no va por ahí. En realidad, ni Oxxo ni Bimbo le están robando al pueblo. Lo único que generaron energía de más. Estamos de acuerdo. Por eso lo que Punto. decíamos es que se está, como en casi todo en este país ahorita estamos hablando de diálogos de sordos, porque cada quien se aferra a la parte de la conversación o a la parte del argumento que los hace ver bien y hace ver mal al otro, ¿no? Claro, y pasa igual con los particulares, ¿no? Porque tú como tal, como un particular, pues también tienes la opción Pero la de particulares no la están afectando, ¿no? Yo ahí lo último que me quedé es que la particular no la estaban tocando. Ahorita la bronca es con las empresas De grandes. sociedades de autoconsumo. Ajá, Generadores de autoconsumo. Que te lleva también al otro problema. O sea, con las fallas que tiene las energías más verdes, que tienen muchas y que están bastante las intermitencias que tienen documentadas, que la principal es las cintas, por ejemplo, la eólica creo que funciona más tiempo, pero la solar es obviamente a partir de cierta hora de la mañana hasta a partir de cierta hora de la tarde y tienes que compensar con otra cosa. Uh-huh. Estos problemas no te eximen de tratar de moverte en esa dirección porque hay beneficios claros. Tal vez no convertir todo tu sistema energético a una cuestión verde, pero sí a una mezcla inteligente de las diferentes opciones que puedes tener, ¿no? Nosotros tenemos hidroeléctricas, pero en todos lados puedes poner hidroeléctricas, ¿no? Tendrás algunas, pues los vas mezclando de una manera inteligente para, por ejemplo, que no te pase lo que le pasa a los pobres europeos ahorita, que se van a congelar del frío, ¿no? Pero, otra vez, no hay ninguna planeación. Andrés Manuel se peleó con los productores verdes, se canceló todo. A lo mejor tenías algunas razones. Socialmente tengo claro que sí tienes un montón de broncas con los que tienen las granjas solares o eólicas y las comunidades 8 en minutos ciertas zonas, para cerrar, ¿no? Entonces, la reforma energética. Entonces, en eso creo que hay un elemento que podrías considerar, pero no eliminas todo el proceso. En todo caso, tú como CFE le inviertes ese proceso, ¿no? Claro. Junto con tus además, hidroeléctricas y otras cosas. Dale. Además, justamente esta situación de las energías verdes y de Bimbo y Oxxo abre la puerta, pero sobre todo te señala un problema muy importante, la falta de regulación de ese tipo de energías, precisamente. Porque eso, como es tan novedoso,
pues obviamente CFE no se ha metido tanto en ese asunto, y muchísimo menos nuestros queridos legisladores, ¿no? O sea, está como por ahí, pero empiezas a tener como ese tipo de lagunas en las que es necesario regular precisamente todo este tipo Ahí de es donde se situaciones. hace necesario lo que está diciendo la reforma del presidente, que retomar, hay un instituto, una institución que dependía de CFE, que se llama CNCA, algo así, que es como la Comisión Reguladora de Energía, algo así, que es la que medía los voltajes y hacía como que estadísticas de todo este asunto de Espérate, no te la cuántos junto watts necesito a cierta hora, etcétera. Y creo, yo sí soy partidario de que eso sí lo tiene que manejar CFI, el gobierno, porque se No, presta no, para no, muchas no, no, especulaciones en eso. No no, podemos ay, depender de que perdóname diferir. no No, sé, yo no creo que sea bueno que particulares tengan el acceso a eso, porque eso sí a es ver, seguridad. es que tampoco vamos a satanizar a los particulares. No los ¿Cómo me estoy satanizando, pero eso no cómo es me un asunto de los garantizas? particulares, eso A es un ver, asunto de Estado. ¿por qué no? ¿Por qué no? No, Fernando, a ver, ¿eres espérate. tú? Exactamente. A ver, ¿por qué no? ¿Qué le Espérame. hiciste a Poli, güey? Tenemos Es que, a ver, 6 minutos para que te expliques, muchachito. a ver, espérate. Ahí te ¡De va. regulación! El pinche gnomo de 1.80 te va a explicar cómo está el... A ver, el hecho de que elimines comisiones reguladoras, vuelvo a punto. Una cosa no es, que elimines una cosa no automáticamente te va a dar la otra. Necesariamente vas a necesitar, perdón por la redundancia, de una comisión reguladora externa a Comisión Federal, porque no vas a tener competencia. Allí es donde está lo peligroso. Es que eso no Ahí es un asunto mercantil de competencia, a entiende, ver, güey. Ese es un papá, asunto de seguridad de Estado. No puedes permitir que los particulares especulen con la energía y que quites energía a la gente, güey. O sea, no se puede. Eso no debe de ser. entonces ok, te la compro, pero volvemos al punto. El argumento que me estás dando, básicamente me estás diciendo, le quito la comisión reguladora porque el Estado, papá Estado, es capaz de regularse a sí mismo. ¿Qué tipo de Keynes eres? O sea, perdón, pero al rato ya te voy a ver destapando hoyos para volverlos a tapar. El pleno empleo en la CFE, por Dios, el Estado necesita regularse y claramente está que no se puede regular a sí mismo. No lo sé. Es que las comisiones Es reguladoras que morderte dejó. la cola, mano. Por eso, pero Güey, ¿has estado leyendo a Mises o...? He estado leyendo, Según yo estaba leyendo a Piketty, pero parece que te estaba leyendo a aventaste Piketty, camino pero- a la parece que leíste más No, bien pues yo camino a la creo que ya servidumbre, se te pues. acabó ya se Yo te no acabó sé qué te pasó. ya se te acabó el efecto de la Sputnik. se acabó el efecto de la Sputnik. Era Johnson y Johnson. No, pero 4 si hay minutos. cierto peligro en el que, si hay cierto peligro en el que en el hecho de que las comisiones reguladoras las quites, o sea, es como, espérate, ¿bajo qué estudios me dices que no No, funciona? estamos Pues, de o sea, acuerdo, pero creo que nos estamos tiene yendo a los errores, extremos. Creo que nos estamos yendo a los extremos otra vez sin querer. Me parece que el argumento de Abraham es que el control último lo debe tener el Estado. Sí. Y yo ahí concuerdo. Ok, En te la energía, compro. en energía como en salud, como en otras, el control. O sea, tiene que haber un buffer donde tú puedas decir, ok, Exacto. ya, o sea, ni modo, necesito esto porque esto es fundamental para que funcione todo el sistema. Exacto. Eso es lo que yo Espera, Y aquí va a salir. Ese es el fin último, y ahí está el 3 argumento minutos. de Abraham, güey. Tu punto, y también concuerdo, pero son, me parece, cosas distintas, es que el Estado no, dejar que el Estado se autorregule siempre es malo. Aprendimos a generar entidades autónomas que tienen algún cierto poder de regulación. A mí eso no me parece malo. Pero creo que lo que está hablando Abraham es el hecho de que, por ejemplo, te ocurra como en España, que hasta donde puedo entender la bronca es que ahí se compra el más alto del momento. Y empieza a haber lobbies. Empieza a haber lobbies. Entonces Ese es el la parte que problema. le está alegando, y creo que en eso no está equivocado. El empresariado nunca va a ver por el bien de la sociedad, va a ver por el bien propio. Estoy de acuerdo. El equilibrio es la cuestión de la regulación.
si no estaba haciendo bien las cosas, creo que es la Comisión Reguladora de Energía, la cambias, no la destruyes. Exactamente, exacto. Es necesario un control. Sí, Es muy necesario un control. Más o menos, ¿estamos de acuerdo en eso? Tenemos 2 minutos para cerrar pues esta ya, güey, sesión. ciérrale y ya vámonos a la otra. Ya, ciérrale, ya. Cerramos ahorita. Eso sucede por ir en la UNAM, muchachos. Eso les pasa por ir en la UNAM. Ay, cálmate, pinche Itamita. En la Universidad Nacional No Autónoma de Morena. Ándale, algo así. Exactamente. Ya, ahí voy, ya. Bueno, pues continuamos con este Zoom polaco. Estábamos tratando de cerrar ya el asunto de la reforma energética del presidente. Ya ciérralo, no quiero hablar contigo. Fernando, ¿en qué momento creciste tanto? Poli Milei, llámame Poli Milei, por favor. Okay. Sí, estamos en un asunto de libertad económica. No me hinché la pelota, boludo. Estaba esperando que te saliera el acento argentino. Bueno, pues entonces es un asunto que debería de tener en cuenta un debate profundo porque es de suma importancia dado el contexto global que estamos viviendo de desabasto y de escasez y de crisis. Ya estamos en corrupción. Entonces, porque si no te descoces, pues. No, nada más voy a dar la conclusión y ya. Entonces, ok, dale. Sí debería de tomar 2 puntos a consideración, o sea, qué tanto el Estado, y yo creo que hasta pasa por el debate del siglo XXI, ¿no? Entre capitalismo, desregulación y los límites claros y contundentes que debe de tener el Estado, ¿no? Y ahí es donde sí debe de haber un debate amplio y no estas raquíticas muestras de parafernalia de marketing político que ambos lados del extremo están dando y que están dando un espectáculo de pena ajena, pero bueno. Ahora sí vamos con el asunto de corrupción. Ok, adelante Poli o Choco, los que quieran empezar el tema. Empiezo. ¿Tú? Bueno, vas, Poli. Híjole, pues ¿cómo podemos empezar el asunto? Como lo dijo un buen muchacho en una columna recientemente publicada, no la he leído, ¿eh? Ya me empezó a autocitarse este güey. Me voy a autocitar. Pero ¿sabes qué? No estaría de más que ponga su link en cuando lo subas a YouTube. Ok, está bien. Te amo, David, gracias. A ver, yo creo que después de la comida en ese restaurante, al señor Austin deberían de darle la diligencia del instituto para devolverle al pueblo lo robado. ¿No? Piénselo, o sea, el perfil que tiene es magnífico, le sabe a la administración de los recursos, los eficienta, pero sobre todo los desaparece. Moral impecable. ¿No? Claro, por supuesto. El asunto de Austin, pues viene a minar precisamente uno de los pilares más fuertes del presidente, ¿no? Que nos vino cantando durante más de 18 años, la necesidad de acabar con la corrupción, porque era precisamente esto lo que impedía el avance del desarrollo en el país. Básicamente la corrupción es culpable de que no seamos Alemania, Finlandia o cualquiera de los Balcanes. Lo que no es mentira, por cierto. Te la compro hasta cierto punto. Sin embargo, el hecho de que andes pululando por ahí a uno de los cuates que además de todo, como un golpe de autoridad al inicio de tu sexenio, logras capturar y de pronto lo ves muy campante él, aguas, que no es legal, pero sí es inmoral. No es ilegal, perdón, pero sí es inmoral. Lo ves de pronto ahí como bien tranquilo comiéndose sus tamalitos en un restaurante y dices, a ver, espérame, ¿cómo está funcionando la cosa? Entonces, ¿qué onda con los implicados en la estafa maestra? ¿Se van a agarrar o no se van a agarrar? ¿Se va a combatir la corrupción o no? Porque se supone que durante los 3 años anteriores me estuviste pintando esa película, en la que él era la pieza clave para que todos los demás empezaran a caer como piezas de dominó.
y la corrupción, ¡pum!, mágicamente. Hay que recordar que en algún momento el presidente salió con un pañuelito blanco agitando, diciendo, la corrupción en el país ya no existe. Entonces, ¿a qué estamos jugando, no? Lozoya Austin es el mejor ejemplo de que la corrupción para Andrés Manuel es necesaria. Y es necesaria porque se realimenta esa misma figura que él se considera a sí mismo como el paladín de la justicia y de la limpieza con maestro limpio, básicamente del país tan sucio que tenemos. Entonces, es como generar esa parte contradictoria en la que obviamente tras la dialéctica casi hegeliana, pues ¡Ay, la Dios! síntesis... ¡Ah, cabrón! ¡Espérame! ¡Wow! ¡Haz despacio, cerebrito! ¡Espérame! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Tras esta dialéctica... ¡Qué fuerte estuvo eso! ¡Qué fuerte estuvo eso! La síntesis que arroja, pues no es precisamente la que necesita, ¿no? Puede que en cierto momento sí, pero Lozoya, a final de cuentas, la figura de Lozoya como esa parte negativa, también ya está en desgaste, en pleno desgaste. Y eso obviamente le da directo al pilar de la lucha de la corrupción, aunado al hecho de que pues salimos bastante mal en la calificación que nos dan en los organismos internacionales con respecto al tema, ¿no? Y aunado el hecho que no se está haciendo nada contra la corrupción, o sea, creo que ahí radica el problema. Aquí hay algo interesante. Si nos vamos a los estudios, hay algo interesante. Hay opiniones encontradas. El de Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional nos pone en una situación mejor. De hecho, hubo una mejora marginal pero es de percepción, ¿no? El otro, el del World Project, es un poco más técnico. Este es de percepción. Y aunque sí sale... Estábamos en el 130 en el 2019 y llegamos al 124 en el 2020, que es donde son los números de Transparencia Mexicana. Sí marcan que hay un problema muy, muy fuerte en las instituciones del sistema de anticorrupción, que realmente no se les está pelando. No hay sanciones a los casos a los casos que tienen que ver con corrupción, ¿no? Que ahí es donde por un lado entra Lozoya. Y hay una recomendación que dice que tanto la ASF como el INAI deberían de ser fortalecidos y apoyados de manera importante. Luego, el del World Project nos pone, ahí sí estamos muy jodidos, pero está dividido. El proyecto como tal es de índice de Estado de Derecho. Y en índice de Estado de Derecho no estamos tan mal. O sea, estamos mal, pero no estamos tan mal. Estamos en el 113 de 139. En el de corrupción, dentro de ese índice complejo, la parte que tiene que ver con la cuestión de la corrupción, ahí es donde empeoramos. Y estamos en 135 de 139, que es, pero pésimo. Y hay otro. El INEGI sacó, creo que por enero, febrero, un estudio también, donde indica que algunas instituciones como el INE mejoraron su percepción de confianza ciudadana. Entonces, creo que si ampliase el abanico es un poco más complicado el tema. Uno, sí tenemos una administración a la que no le importa combatir la corrupción. Lo que le importa es un circo mediático en el que tampoco se está combatiendo la corrupción previa, nada más se está utilizando políticamente. Pero que se alimenta de una figura, entiéndase el presidente, que por alguna razón que cada vez entiendo menos, goza del favor de una buena parte de la ciudadanía en cuestiones de confianza. La confianza en la administración de Andrés Manuel es para Andrés Manuel, no es para las instituciones. Solo que los números generalmente hablan de que hay confianza en el presidente, ¿no? Los desagregados de las encuestas que salen generalmente indican que ya que te vas como
como la lectura más fina de programas, de subdivisiones de la administración, ya la confianza no los alcanza. Es una cuestión donde un grupo de gente depositó la confianza en Andrés y eso es lo que sustenta toda la discusión anticorrupción. En la práctica no ha ocurrido. Si en 10 años salimos del cuatroteísmo y llega una nueva administración, vamos a descubrir un nido de ratas que yo creo que ni Peña Nieto. Sí, pero sí creo que el panorama es un poco más complejo cuando ves todos los estudios que han salido ahorita al respecto. Y lo cual choca un poquito con esta situación del Estado de Derecho, ¿no? O sea, es como, a ver, espera, vuelvo al punto. No me cuadra, pues, porque ¿cómo puedes caer en un índice de corrupción, pero no salir tan mal en un Estado de Derecho? O sea, es como que ahí la gobernanza y la gobernabilidad es como, espérame, no, mano. O sea, algo anda mal ahí. Está incongruente. Ajá, o sea, son dos cosas que avanzan así en una relación, si tú quieres, proporcional. Avanza una, avanza la otra. Pues miren, les mandé los dos estudios, ahí los pueden revisar y, Sí, y, pero y de encontramos hecho, cuál es la falla. se repite un poquito, ¿eh? Sí. Pero lo que yo creo es que hay que atravesar un abismo muy cabrón si realmente se pretendiera romper el pacto de impunidad, el pacto de caballeros de este país. Está muy cabrón. Con ustedes, la compañera. Pues sí, es que yo creo que es difícil que un actor político ya en el poder se atreva a tocar ese pacto de impunidad, porque creo que de ese pacto de impunidad depende la estabilidad o la gobernabilidad que tengas. Pues es que además el sistema político mexicano está concebido de tal forma que funcione de esa manera, pues. Sí, O sea, no, para tener amarrado de manos al presidente y a la Suprema Corte. y ha funcionado a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que es precisamente el legado más precioso que tiene el PRI. Haber construido un sistema político tan eficiente que pese a que no están en el poder sigue funcionando. Y además, el gran logro del PRI, también el gran fracaso de la transición. Ajá. Porque aquí metamos a lo que hoy es oposición. 18 años de transición, 12 de panismo, y las estructuras de control y de negociación que impusieron los priistas nunca se quitaron. Uh-huh. O sea, no todo es una cuestión de Andrés Manuel. Hay una deuda histórica desde el momento en que se hace la transición democrática, ¿no? Donde nadie se metió a eso. Ahora, yo creo que el hecho de que sea difícil no quiere decir que no debamos exigirlo, uh-huh, ¿no? Y parto de algo bien sencillo. Una administración que no combate su corrupción, la propia, está haciendo puro circo. Y no te sería tan difícil combatir tu corrupción. O sea, esa es la parte que creo que más me fastidia de Andrés Manuel. No tenías que hacer milagros, solo tenías que ser un poco menos cínico. Más Aquí congruente. Pues déjate congruente porque son políticos, un poco menos cínico y verlo como una cuestión a futuro. uh-huh. Te hubiera beneficiado pasar a la historia como una administración relativamente poco corrupta. Ellos creen que lo van a hacer porque hicieron un cambio en las reglas, por ejemplo, en las cuestiones estas de los concursos, pues no hago concursos, hago adjudicación directa, ¿no? La corrupción sigue estando ahí. Si el dinero se va para tu primo, o para el primo de tu primo, o para el amigo, o para la novia, la corrupción sigue estando ahí. Para su amigo Slim. ¿No? O si eximes a todo mundo de la línea 2 y vas y persigues al pobre empleado que puso los pernos, pues entonces, no. Todo eso es corrupción. Le estás dando la vuelta porque lograste vender con inteligencia y no necesariamente exento de algo de razón, que los problemas sean las estructuras armadas con el neoliberalismo, ¿no? Entiéndase, por ejemplo, las autónomas y los reguladores y... Las concesiones, los contratos, las licitaciones. Y como la administración pública es tan compleja,
porque realmente lo es si quieres meterte y tratar de analizarla. No cualquiera puede, a ver, déjame ver qué es lo que me están diciendo. Ah, no. Entonces, ¿qué haces? Bueno, le tienes que creer a alguien. Para funcionar le tienes que creer a alguien. Y esta gente, y hay un porcentaje razonable de gente que decidió creerle a Andrés Manuel, diga lo que diga. Ujú. Y entonces para ellos, el que desaparezca la Comisión Reguladora de Energía, el que le pegue al Banco de México, el que le pegue a Hacienda, el que le pegue, por ejemplo, ahora a la UNAM, son demostraciones de que está peleando contra la corrupción. ¿Por qué logró implantar bien esa narrativa? Aquí no estamos hablando de técnica y no estamos hablando de administración, estamos hablando de política dura y probablemente de baja calidad, ¿no? Pero política como tal, estamos hablando de discurso. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Y es lo que él manejó bien, lo que se manejó mal en las administraciones más tecnocráticas porque se les olvidó la importancia de la percepción. Y que ahorita nadie nadie que esté opuesto a esta masacre del obradorismo ha sabido retomarlo de una manera inteligente, decir, no, tenemos que defender a ciertas instituciones o ciertos conceptos de institución. El único que se está escapando es el INE. Y que vuelvo a insistir lo que ya he dicho varias veces, a mí me hubiera gustado ver el INE combativo de ahorita con Peña o con Calderón o con Fox. Sí hay un cambio en la actitud del INE. Y creo que es un cambio para bien en el sentido de no estarle regalando todo el poder. Pero eso no estaba antes y eso es una de las justificaciones de por qué son corruptos. Y de hecho, en el imaginario popular. es un arma de doble filo porque el hecho de que el INE esté en una línea defensiva institucional de sus preceptos y de sus misiones como institución, también les da más gasolina a la narrativa victimista del presidente. Sí, pero tiene un contrapeso en sí misma. O sea, de algún modo te ha permitido que yo nunca fui fan de IFE-INE, porque aunque lo sabes necesario, también sabes que no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Hace una versión un poco más sucia de lo que debería hacer. Ahorita está haciendo su trabajo. El problema es que no lo hizo bien antes. O no lo hizo de manera óptima antes. Perdón, Poli. No te preocupes. Por supuesto, y obviamente esto nos va a llevar también al punto que es necesario tocar, ¿no? Precisamente en la cuestión del metro, que también es otro punto que le va a terminar pegando, si no es que ya le pegó precisamente ese pilar de la corrupción. Como lo dijimos en el momento en el que lo discutimos, cuando sucedió, el que iba a terminar pagando los platos rotos era Mancera. Y precisamente ya es uno de los implicados y de los que creo que no me parece que todavía no les giran ahí como formato. Pero ya están citados, exactamente. Entonces, bueno, al punto. Y la señora encargada del gobierno de la Ciudad de México, ¿qué onda? ¿La regenta? Ajá, porque perdóname, pero según la ley... La pobre de tu Chainbound, Choco. No, ya, después de línea 12 no, güey. Sí. Ajá. Es responsable por su omisión. Perdóname, pero te entregaron una obra que no... ¿Y no hiciste nada? O sea, te hiciste así como de los ojitos y yo no... Si no lo veo, no existe. Y que fue un terrible error estratégico, ¿no? Ya lo habíamos platicado. Si ella se hubiera dedicado a realmente arreglar el metro, no hubiera pasado esto. Ahora, pero es que además ya es como sistemático, ¿no? Perdóname que te interrumpa, pero ya es como sistemático. En Tlalpan con el Repsamen. Luego, ahorita con el asunto de la línea 12. Y no solamente la línea 12, del metro como sistema. Se te está cayendo a pedazos y no estás haciendo nada, ¿no? Y tu cablebús lo tienes que parar un mes a un mes de iniciado lo tienes que parar por mantenimiento. Estamos completamente de acuerdo. Pero aquí otra vez tenemos que verlo políticamente. Claudia tiene posibilidades, Ebrard tiene posibilidades en la medida en que no tengas un candidato opositor que tenga mayor credibilidad o que jale más grupos de interés.
¿no? Porque como me dijo un amigo en alguna ocasión, en México no existe realmente la democracia, lo que hay es grupos de poder que votan en bloque, ¿no? Si no tienes eso, le das una oportunidad de funcionar como candidatos a cualquiera de ellos. Sí, va a estar volando línea, que por ejemplo, yo a mí, lo dije y lo puedo volver a decir, a mí Claudia me parece una buena administradora. No es una buena política, pero es una buena administradora. Dentro de lo que tenemos en México, güey, o sea, no te estés retrotrayendo a tus lecturas. Lo que Sí, tenemos porque si en no, México... ahorita va a decir que Noruega y que Sí, Suiza. sí. Y que... No, es que en Finlandia... Lo que tenemos en México... No saquen al Mises que traigo dentro. Es que en Suecia... No metas a Suecia en esto. Lo que tenemos en México no es una mala administradora. Lo que sí es que no es una buena política. Ahí se nota en la forma en que se manejaron las cosas. Andrés Manuel le dio un manotazo, la hizo a un lado, y él decidió arbitrariamente que nadie tenía la culpa, excepto Mancera y los pobres peones, ¿no? Y Orcasitas también. Y Orcasitas. Pero, eso le costó, en la ciudad le costó. Yo creo que el asunto de corrupción te va a costar con los grupos que tengan más autonomía de decisión. Nosotros, gente que está más o menos arriba del nivel de pobreza, gente que no depende tanto de los programas sociales, estas cuestiones que sí le han pegado a la imagen presidencial y que se ha notado, ¿no? Línea 12, los hermanos cómodos e incómodos, los hijos que ahora que de la nada son empresarios, el trato preferencial a los Oya, los tratos discrecionales, porque todo es parte de la corrupción, los tratos discrecionales a Robles y a Naya, Los estadios de béisbol. incluso a Cabeza de Vaca, o sea, todo eso es corrupción de esta administración y de este nuevo régimen. Pero es que es corrupción del bienestar, esa es la diferencia. O sea, y habrá quien le funcione. Tú te ríes mucho porque te gusta ver las cosas como administrador y como técnico, pero estamos hablando en un nivel distinto, donde lo que importa es lo que la gente te cree. claro, sí, sí. Sí, sí, No, ahora. sí. No, dale. No, pues es que, o sea, tienes razón. Ahí sí no tengo ni que refutarte. Básicamente, la forma más eficiente que tiene Andrés Manuel de gobernar es a través de la simulación. Y la simulación te crea percepción y una percepción positiva. Y que eso no es obviamente, nuevo. claro, no. Y alimenta vuelvo a punto, tu efigie como el hombre necesario, ¿no? Madre. Y la idea necesaria, porque aún si no es él, yo creo que el escenario no ha cambiado mucho de lo que hablamos hace un par de meses. Ahorita todavía Andrés Manuel puede poner a quien se le dé la gana. Sí. Está un poco más difícil cada día porque está haciendo, sus estrategias son muy cortoplacistas, pero ahorita, hoy, si se tratara de que él lo ponga, puede poner a quien se le dé la gana. Okay. Bueno, terminamos el asunto de corrupción. ¿Qué es el siguiente tema? Miscelánea fiscal o revocación de mandato, la que ustedes quieran. ¿Cuál se te antoja, Poli? Señor libertario. Perdónenme, hoy me levanté con Gloria Álvarez en la sangre. Discúlpenme ustedes. Ajá. Estaba escuchando al AGE, a ver si no al rato nos dice que hay que prohibir el aborto. Estaba escuchando a Laje también y a Rosarín también. Sí, Rosarín. No conozco a Rosarín. Qué bueno que no lo conoces. Es medio mamador. Bueno, pues la revocación, ¿no? Vámonos con la parte de la revocación de mandato. Yo creo que es un asunto que también es importante como tomar. Ok. Porque además, como contador, los impuestos nunca me gustaron. Qué mal. Pues órale, ¿ya de una vez o vas a cerrar? No, pues ya, dale. ¿Estamos en revocación de mandato? Sí. Ok, acá creo que, si empiezo yo, lo pondría así. Tenemos que diferenciar entre las ventajas del instrumento y los usos que se les quieren dar. A mí la revocación como instrumento no me parece malo.
me parece positivo, aunque creo que el hecho de tenerlo ahí te encamina hacia una forma distinta de entender el rol de la presidencia. Una vez que tienes la revocación de mandato, te tendrías que mover para evitar las tragedias que ocurrirían, tendrías que moverte o a un sistema parlamentario, o semiparlamentario cuando menos, o a periodos más pequeños con tal vez reelección. ¿No? O sea, el asunto de la revocación de mandato creo que te obligaría, no ahorita, sino en un lapso de 5, 10, 20 años, a mutar la concepción que tienes del sistema político. Creo que ese es como el mayor riesgo, pero a mí me parece una buena opción, siempre y cuando le entendamos que es un instrumento ciudadano. Y que debería ser detonado única y exclusivamente por ciudadanos. Si tú estás harto de la administración, se hace el ejercicio, ¿no? El problema aquí es que cuando se empezó a formular la cuestión de la revocación de mandato, las que hoy son oposiciones la quisieron usar, le dieron la bienvenida para usarla como instrumento político de chantaje, esa es mi opinión. Y cuando vieron que no les iba a funcionar, entonces están haciendo una oposición vehemente y bastante estúpida, y Andrés Manuel la está usando como un instrumento de revalidación de su autoridad moral. Ambas son perversiones del instrumento y nos deberíamos de quejar de ambas. A mí me parece que es una, o sea, que tiene una funcionalidad, que es una funcionalidad temporal y que eventualmente te obligaría a cambiar cosas, pero a mí me gusta la idea. Pero sí tenemos que tener cuidado de cómo se puede utilizar y de cómo se está utilizando. Aquí el problema con el ejercicio es que los otros ya decidieron abortarla porque saben que no la pueden ganar y Andrés Manuel la está usando como propaganda. Si nos vamos a meter a las posibilidades, yo diría que la oposición deje de hacer idioteces y que dejen que Andrés Manuel se ahorque solito. Exacto. Quiero ver a los morenistas haciéndole publicidad a una pregunta que es, ¿lo quiere o se quiere deshacer de él? Porque al menos afortunadamente sí se logró que la pregunta fuera negativo. Que de algún modo es victoria. Déjalo que se enrede o no. Quítale la legitimidad no oponiéndote a eso. Pero bueno, así lo manejaría yo, no sé cómo lo quieran ver ustedes o si trabajamos sobre esas aristas. Adelante, señor Abraham. Pues sí, es que sí es un recurso importante que nos hubiera sido muy útil en otras épocas para... Con Peña. Pues no, yo creo que hasta desde... Me atrevería a decir desde Salinas o de Cedillo. Bueno, pero ahí hubiera sido imposible tenerlo. Sí, pero nos hubiera evitado tanto desgaste social en el corto plazo. Pero bueno, y creo que sí, concuerdo contigo que sí puede ser un instrumento bastante útil para que las estructuras se muevan y para tener activa nuestra perezosa clase política, porque a pesar de la chinga que se llevaron en 2018, y no tanto por Andrés Manuel, sino por sus propios errores, sí. No se han puesto a trabajar como debe de ser. Y por decirlo menos, y como dices tú, están haciendo un ridículo fatal con este asunto porque saben que Andrés Manuel con esta parafernalia marketinera que trae con impulsando este tipo de instrumentos de una manera perversa, de una manera pervertida, por así decirlo, corre el riesgo de darse un balazo en el pie, ¿no? La lógica del presidente ya está tan cansina y es tan repetitiva que de verdad no sé qué me da que ningún cabrón del PAN ni nadie atina a agarrar el toro por los cuernos y hasta parece que son la oposición correcta para Andrés Manuel.
¿Cuál es la posición correcta para Andrés, güey? Porque cada paso que da, actúan tal y como él espera que van a actuar. Entonces es la parte que ya da hueva, porque dices, no mames, o sea, todavía faltan otros 3 años en los que vamos a seguir igual. O sea, no va a reaccionar el PAN, no van a reaccionar en el PRI, no van a reaccionar en el Movimiento Ciudadano. Híjole, por eso a veces ya como que me da un poquito de hueva este tipo de temas en especial, porque siento que tienen la misma lógica y tienen el mismo sesgo del diálogo de sordos, etcétera, etcétera, porque vamos a regresar al mismo punto. Y al final de cuentas, ¿quién se va a llevar los aplausos de haber llevado a cabo la innovación de estos instrumentos y de haber llevado a cabo la primera revocación de mandato de la historia de México? ¿Me explico? Y creo que pues ya da hueva este asunto. Bueno, a mí me da hueva. Poli. Ok. Como bien dice como bien dice el buen David, hay que separar el instrumento del uso del instrumento. Entonces, va. Como instrumento, es una de las patadas en el trasero más y de las troleadas más graciosas que la democracia tiene. ¿Por qué? Es una idiotez por lo siguiente. Es un ejercicio de democracia directa que no va a funcionar y que además es democracia panfletaria porque no hay una competencia real. Estás reduciendo a tu electorado a que elija entre un sí o un no. ¿Eso qué de democrático tiene? Es literal a mano alzada, como si estuviésemos en el ágora. Permíteme un momento. Voy para allá. Funciona. Amaneciste bravo, ¿eh? Ese tipo de ejercicios funcionan en pequeñas cantidades, en poblaciones pequeñas. En una población como la mexicana, es un ejercicio innecesario, costoso, y que no te va a dar absolutamente ningún resultado más que inflar un ego que ya está de por sí inflado. Ahora, por favor, adelante. No estás hablando del instrumento, estás hablando de su uso. O sea, Okay. no desacreditaste el instrumento, en ningún momento desacreditaste el instrumento, estás desacreditando el uso del instrumento, el uso que se le va a dar. No. Espera, ¿cómo no? Te voy a decir cuál es un problema para que termine Te voy a decir cuál es un problema grave del instrumento como tal que yo le encuentro. Que harías la revocación y el resto del sistema seguiría igual. Por ejemplo, si ahorita quitas a Andrés Manuel, o sea, si esto fuera un ejercicio real y quitas a Andrés Manuel, lo demás queda como está. Sin embargo, y por eso dije que esta es una situación que terminaría generándote mutaciones en tu sistema político, ¿cuántas revocaciones de mandato te aguantaría el sistema sin que tuviera que adaptarse? Porque esto te da la capacidad, que cómo lo uses es otra cosa, pero te da la capacidad de eliminar a los ejecutivos locales y federal. Pero deja de eso. Y podrías caer en un ejercicio de descabezamiento que requeriría, con un mínimo de sapiencia política, una adaptación, que es a lo que yo le apostaría. Ok, te la compro. Iba justamente para allá. El problema con este tipo de ejercicios de democracias panfletarias, democracias directas, es que no generas el espacio necesario para la discusión. Es decir, no hay un espacio público en el cual puedas discutir si conviene o no conviene. Es tajante, es sí o no, punto. Pero ya se acabó. A ver, espérame, ¿cómo Entonces, haces? en el momento, permíteme, en el momento en el que disculpa. tú no generas, no te preocupes, en el momento en el que tú no generas un espacio necesario para crear no la opinión insuficiente, ni la opinión sobrepasada, sino la opinión suficiente para que la democracia funcione como en realidad tendría que funcionar, porque a final de cuentas el conflicto en este tipo de situaciones de elección es muy necesario y es muy sano
cuando limitas al electorado a elegir entre solamente dos opciones, pues no estás generando absolutamente ningún tipo de conflicto que pueda beneficiar el consenso y la generación del consenso como tal. ¿Es sí o es no? Punto. Es más una cuestión administrativa, perdóname que insista, que realmente democrática. Porque al final de cuentas vas a terminar minutos. instrumentando, ya con esto termino. Si es sí, lo único que generaste es un instrumento administrativo para darle certeza a un proceso electoral innecesario. Si es no, vas a generar también un instrumento administrativo para poder quitarle el mandato al presidente que se eligió antes, en 2018, y que te va a generar además más gasto. Híjole, a ver, espérame, déjame, ya puedo Sí, hacerte réplica. Sí. Uno, y a lo mejor estoy muy mal y tú me corriges ahorita. Que tú como administrador te quejes de que un ejercicio político termine en la administración me parece kafkiano, ¿no? Porque al final todo proceso político y todo proceso democrático termina en la administración. Sí, estoy de acuerdo. El rol de la revocación, es que tú lo estás viendo, o al menos esa es mi apreciación, lo estás viendo a razón de lo que está pasando aquí. Y por eso dije, hay que separar el instrumento del uso que se le va a dar aquí. El instrumento funciona ¿en qué sentido? Tienes un presidente, o sea, no Andrés, porque no hay condiciones reales para que Andrés Manuel pase por una revocación de mandato. Ajá. Con un 60% de aprobación no hay condiciones reales para que eso ocurra. Por eso Andrés y Morena lo están forzando. Porque están pervirtiendo el concepto. Y entiendo que no es un mecanismo perfecto. Eso creo que lo dejé claro desde que empezó desde mi primera intervención. Pero ¿cuál es su función? Encuéntrate en un sistema de gobierno, en una administración, perdón, donde tienes las condiciones para que la ciudadanía te levante, ¿qué son? Creo que es 1 millón de firmas las que tienes que lograr primero. 3 minutos. Y luego que se haga todo el proceso. Ahí es donde tiene sentido. Si la persona esta termina, si esta persona X, que no es Andrés Manuel, termina ganando, de algún modo logras relegitimizar tu administración. Y si terminas perdiendo, otra vez, pasando ahorita por alto el caos que generarías, porque no es un sistema parlamentario, si das una herramienta para que la ciudadanía demuestre su hartazgo con los elementos más difíciles de remover de una democracia, que son los ejecutivos. 2 minutos. Tú lo estás viendo a razón de cómo se usaría acá. Y creo que ahí está la falla. No es perfecto, claro que no es perfecto. Pero creo que la caricatura que tú estás pintando es la caricatura que estaríamos viendo en este caso. Y no estamos hablando del instrumento como tal. Y otra vez, que un administrador se queje de la administración me parece hasta ofensivo. No es ofensivo, es necesario, porque es un instrumento que te va a generar precisamente mecanismos administrativos innecesarios. La administración, ¿por qué necesarios? Porque no, para legitimar una autoridad. Minuto y medio. No necesitas de un ejercicio de esta índole. A ver, espérame, te doy. Vamos a hacer una última, terminamos esto y hacemos rápido la miscelánea. Porque sí quiero escuchar al Poli. Creo que este tema da. Regresamos. ¿Te parece bien? Sí. Va. Bueno, pues ya regresamos aquí al Zoom polaco con la revocación de mandato. Vamos a terminar el tema con la última intervención de Poli y vamos a tratar de llegar a un consenso, o cuando menos que cada quien dé sus conclusiones. Adelante, Poli. Ok, vuelvo al punto. No necesitas un instrumento de esta índole para legitimar una autoridad. La misma administración tiene ese poder y ese papel necesario en el momento en el que si
tienes una administración funcional, por añadidura y casi como resultado inmediato, vas a obtener una legitimación de la autoridad que ejerce dicha administración. Ese no es el, No ese no vas es a el necesitar... tema. Ese no es el tema. Espérame, Estamos hablando de un para allá instrumento, voy. estamos hablando de un instrumento ciudadano que te permita quitar a un ejecutivo que este corpus de ciudadanía decide que no le funciona. Entonces, me refería al hecho en que mencionabas de el uso que se le va a dar a través, como resultado de, va a tener una legitimación de la figura de autoridad del presidente. En ese sentido es innecesario. Pero es que otra vez nadie... Estás viendo el instrumento por el proceso que vamos a vivir. En ese sentido estamos de acuerdo, no es necesario. Andrés Manuel, las condiciones de la del sexenio de Andrés Manuel no dan para una revocación. Y tú lo estás leyendo así. Uh-huh. La revocación no es un instrumento de legitimación. Yo lo que te dije es que si tú tienes una situación de crisis donde un grupo de ciudadanos decide activar este instrumento y la persona a la que se lo están haciendo resulta que está ganando legitimidad, lo cual le hace bien porque le hace falta a este ejecutivo hipotético, no a Andrés Manuel. Okay. ¿Sí estamos ahí de acuerdo? No Estoy de acuerdo. Manuel. Estoy de acuerdo. ¿Qué instrumento? Ok, déjatelo voltear ahí. ¿Qué instrumento tienes para demostrar tu desagrado, para cortar una administración de 6 años como ciudadano? Porque es lo que estás diciendo, que sí hay esos instrumentos. ¿Cuál es el que tienes? Es que, a ver, aquí hay algo muy importante que es necesario aclarar y explicar. Una de las cosas importantes precisamente de la administración pública es la necesidad de su continuidad. Uh-huh. La misma administración pública tiene los propios instrumentos como ente incluso transformador de las sociedades para poder mostrarte si algo está desarrollándose de una manera correcta o no. Okay. Incluso en el ejercicio hipotético de un mandatario que no es Andrés Manuel, sería innecesario, pues porque si tú tienes una administración pública eficiente, eficaz y que realmente no funcione como deba funcionar, para allá voy. Perdón. Ajá. No necesitas de encontrar legitimidad en algo distinto a que tienes que hacer tu chamba como tienes que hacer tu chamba. Es que estás cantinfleando. Esto ocurre, a ver, otra vez. Es que siempre si haces bien a ver, espera, es que tu argumento es, si haces bien la administración pública no necesitas el instrumento y estamos de acuerdo. Tienes el aparato administrativo. No. El problema aquí es que si tú recurres a este instrumento es porque la administración pública no está bien. Y no me puedes contestar entonces que no pasa nada si la administración pública está bien. Estamos de acuerdo. El problema es que la administración pública no está bien. Y tu descontento te lleva a detonar un instrumento que busca cortar a un ejecutivo, porque ni siquiera porque además podría alegarte que la administración pública sigue, por eso en la medida en que tengas profesionalización, ¿no? ¿Sí estaríamos de acuerdo en eso? Entonces, no estás cortando la administración pública, estás cortando la parte política de esa administración, que es el presidente. Pero no podemos separar una cosa de la otra. Es que entonces tú dices o sea, tú escoges a alguien 6 años y no o 4 años o los que tú tengas en tu sistema político y no hay forma de deshacerte de esa persona, no importa qué tan tóxica sea. Ese sería tu argumento. A ver, es que espérame. Ese es el argumento. Cosas. Ese es el argumento. O sea, ya te chingaste a la administración pública y tú tienes, tú que te estás quejando de decisiones, espérame, tú que te estás quejando de decisiones binarias en la democracia, le das solo la opción ya lo votaste una vez y ahora te chingas, porque esto es hasta que la muerte lo separe o el sexenio se termine. Ese es tu argumento como administrador público. Pero espérame, también le estamos dando demasiada fuerza al instrumento, porque incluso estamos casi asegurando que en el momento en el que
se lleve a cabo y se corte en la cabeza el Ejecutivo, va a funcionar. El que llegue, o sea, pero el que llegue va a hacer las cosas bien. Yo mismo te Pero dije, sí, a ver, entonces, pues no. no, es que nadie está diciendo, eso nadie está diciendo eso. Por eso precisamente es necesario que la administración pública como tal pero la retome ese papel administración no está transformador. funcionando. Deja de pensar como administrador. Chinga, a ver, tu Es problema necesario, es que la administración pública no funciona. Nadie, a ver, la administración Tú no pública me está hagas funcionando esas ahorita. caras, Abraham, porque- Hay tiro, Sí. lava la mitad. ¿La administración pública ahorita funciona? Sí, ¿Funciona bien? Funciona bien. No funciona tan bien, pero funciona. Ok, pero el punto es que funciona bien. Tu argumento es que la administración pública tiene que funcionar bien. ¿Está funcionando Sí. bien? No como debería, pero funciona. ¿Está funcionando bien? No. Entonces, ¿qué haces? ¡Que funcione bien! Pues no. No. Necesitas un costo político para que la administración pública funcione bien. Esta es una de muchas opciones. La respuesta no puede ser... Explícame cómo la revocación de mandato va a hacer que la administración pública funcione bien. No va a hacer que funcione bien, va a agregar un costo. Es que yo no hablé de la administración pública, yo he hablado desde que empezó esta conversación del Ejecutivo. Tú hablas de la administración pública. Yo nada más te recuerdo que el Ejecutivo es jefe de la administración pública. Si tú eliminas al Ejecutivo cuando hay las condiciones para que un grupo suficiente de ciudadanos diga, ya no lo quiero aquí. Si eso ocurre, tu administración pública no está funcionando. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Estoy de acuerdo. Es como si ocurriera una revuelta. Las revueltas no ocurren cuando las cosas están bien. Esta es una revuelta democrática. Entonces, mi problema siempre estoy de acuerdo con lo que tú dices cuando dices que la administración pública debería funcionar bien y que si funciona bien no hay problemas. El problema es que generalmente, al menos en México, la administración pública no funciona bien. Funciona más o menos en el mejor de los casos. Tu respuesta me resulta circular porque es la misma. Si funciona bien la administración pública. Pero aquí la cuestión es que estos fenómenos ocurren cuando la administración pública no funciona correctamente. En sistemas parlamentarios tienes una solución. El sistema está diseñado para eso. El sistema presidencial no. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Lo más cercano a esta solución en un sistema presidencial es administraciones de relativamente poca duración, ¿no? 3 o 4 años, ¿no? Porque 2 me parece excesivo, ¿no? 3 o 4 años y entonces renuevas y tendrías otros 3 o 4 años que te darían una administración completa, digamos, de México o de algunos otros países. ¿Sí? En un sistema presidencial donde no te has adaptado a esas situaciones, porque son 6 años sí o sí, funcione la administración pública o no funcione, lo que hace es un instrumento de canalización del conflicto exactamente. En lugar de que la gente se vuelva loca, en lugar de que tengas polarizaciones extremas, en lugar de que la gente salga a la calle, porque esa es la salida última al malestar ciudadano, estás dando una herramienta para decir, este güey no me gusta. ¿Te va a solucionar todo? No, pero te genera tensiones que generarían crecimiento bien llevado. Por eso también dije cuando empezamos la conversación, esto a la larga te llevaría a una mutación en tu sistema. Ya te entendí. ¿Ya sí estamos de acuerdo? Ya te entendí. Sí, ya te entendí. Ahora sí. Perdóname, me fui por otro lado. Voy a editar el video cuando empiece la disertación del Choco y cuando así te pones en ese lugar 3 horas después, más tarde. Bueno, no sé, ¿hablamos de esto otro un poco más o medio tratamos la miscelánea fiscal? Ya, pues la miscelánea. Vámonos a la miscelánea porque ya te me acaban de dar una arrastrada. Como media hora. Lo siento. Perdona. Ya déjalo, yo te quiero mucho. Ya déjalo, yo también te quiero mucho. Ok, bueno, la miscelánea fiscal trae varias implicaciones ahí importantes. Yo considero la más importante es el asunto de la obligatoriedad de del RFC para mayores de 18 años. Hay otras cosas también ahí relevantes en cuanto a inversiones y impuestos sobre la renta, que ya no serán retenidos
en su totalidad ya será como baja la tasa, pues. Creo que es importante, pero no creo que sea como un factor determinante también como para tener como un debate sobre eso. No sé ustedes qué piensen sobre la obligatoriedad del RFC para los mayores de 18 años. Yo tengo puntos encontrados. Creo que sí puede ser favorable para que haya una formalización del mercado laboral, pero también es un arma de doble filo que puede llevar a eh, la excesiva fiscalización de la vida pública de México. No sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Quieres empezar tú, Poli? Ajá. En esta vida hay que tenerle miedo a dos cosas, a la muerte y al SAT, ¿no? O sea, mira, la intención de que los chavales de 18 empiecen como su vida adulta, avisándole al SAT que ya son adultos, ¿no? Tiene una firme y clara intención, ¿no? Ampliar el sistema de recaudación. Ajá, ¿no? En cierto sentido es buena idea. O sea, no, tampoco me parece tan malo. Sin embargo, volvemos al punto que mencionaba Shoko, ¿no? El asunto es con qué intención. Obviamente, pues ya se me acabó la lana, man, no tengo que recaudar más, ¿no? Y cómo, pues con los cautivos, los que me hace falta tributar, ¿no? Pues los chavales de 18, ¿no? Por eso incluso hacía esta broma en Facebook, ¿no? Los de 18 ya voy a recibir mi beca de AMLO, ¿no? El SAT, cáete con 800 varos que son impuestos, ¿no? Pues sí, mano, o sea, el SAT está cayendo en un excesivo control de absolutamente todas las actividades. Híjole, Híjole, no. No sé, güey, ¿eh? Es que sí hay todavía muchas formas de ser un fantasma fiscal en este pinche país, la neta, güey. Y en esa parte yo sí siento que es, hasta cierto punto, sí es un poco autoritario el asunto, pero creo que me dejo llevar por mi, por mi personalidad fascistoide y creo que sí es un poco necesario. Yo no soy fascistoide y no estoy en contra, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué no soy fascistoide? Porque No, me porque no gusta que la estás en gente contra. tenga libertad de acción. Porque hay algunos riesgos, creo que sí. Y ese es donde tenemos que tener cuidado porque además esta administración ha demostrado Que que no cuando administra bien el riesgo. que no administra bien el riesgo y que no le tiene miedo a ser autoritario, ¿no? O sea, ya lo vimos en Dos Bocas. Lo hemos visto y en otras cosas que tienen que ver también con tendencias autoritarias como el manejo conveniente de la justicia. Entonces, sí tienes un problema por ahí. Tienes también el problema de en qué se gastan, en qué se van a gastar el dinero que recauden, que yo creo que ese es un asunto que tenemos que resolver como ciudadanos y administraciones, que el costo de administrar mal el dinero público sea más alto. Entonces, hay riesgos ahí, sí. Tiene razón el Poli en que esto ocurre porque ya no hay, porque ya se acabaron el dinero. Sí, también. Pero yo creo que sí necesitamos incrementar la base tributaria. Sí. La cultura de la tributación, porque también sí, la informalidad de este país es enorme. Y que también es una cuestión o sea, son condiciones previas, ¿no? La gente no es informal porque quiere, es informal porque no tiene opción. Y ya que eres informal, pues entonces te preguntas muchas veces por qué demonios le tengo que dar dinero a una administración que me da muy poco, ¿no? Y por otro lado tienes a los empresarios que piensan que pues son dioses y no tienen que darle nada a nadie. Pero bueno, afortunadamente no está nuestro querido Galicia aquí. Los impuestos son un robo. Los impuestos son un robo. Pero, o sea, como tal, esta en particular, la de RFC obligatoria de los 18, no me parece mala. Sí recalco cosas que ya he escuchado bastante. Si no hay un
una obligatoriedad real. O sea, si no te pasa algo por no tener el RFC a los 18, entonces no hay tampoco mayor cambio, ¿no? Sí, O sea, tampoco es obligatorio. tiene que ser realmente impositivo y tiene que haber un costo por no tener tu RFC. Ujú. Y luego tendrías que ir a cómo vas a manejar las cuestiones económicas, porque la gente que no va a tener un RFC, que ahorita no tiene un RFC, está completamente fuera de o sea, de tu línea de manejos de dinero, a menos que sea por cuestiones bancarias, ¿no? Entonces, tendríamos que pensar en cómo van a fiscalizar esos ingresos relacionados con los nuevos, con los RFCs más nuevos y más jóvenes. Ahí creo que podría haber una cuestión de preocupación. Que se fiscalicen las cuestiones económicas a mí no me enoja. A mí tampoco, porque aún así es poner en orden las finanzas del país, las finanzas públicas. Puede haber excesos, sí, y y esos pueden preocupar y habría que tratar de enfocarnos en que no ocurran excesos, en saber demandar como ciudadanía que no ocurran excesos sin tratar de legitimizar cuestiones que son necesarias y que administraciones anteriores les hubiera encantado hacer si hubieran tenido el ascendente. En Sagitario. Ujú. El Mercurio retrógrado, ¿no? Que nada más le tocó a Andrés Manuel. Yo todavía ¿Por qué pienso que sí, güey, no mames. esta conversación? Se mamó. Esta Se mamó. conversación de crecer la base tributaria la hemos tenido, yo me acuerdo desde Fox, ¿no? Y probablemente todavía al final del Prieto se hablaba de eso. Desde que Mercurio estaba retrógrado, ¿no? ¿No? Si ahorita, no, o sea, vamos, bien que mal tiene el ascendente, Andrés Manuel tiene el ascendente democrático para hacer esto y no perder demasiados puntos. Le va a costar un poco, sí, en especial si resulta que gente que votó por él y es taxista o es Comerciante ambulante, informal. comerciante informal y le empiezan a jalar dinero, probablemente ahí pierda votos, ¿no? Pero tiene la capacidad de hacerlo sin arriesgar demasiado. Es el primer presidente que puede hacerlo desde Fox. Pero también hay una oportunidad ahí que a lo mejor también es muy guajira de mi parte, muy utópica, pero también es una oportunidad de dar a entender o de dar una cultura de la tributación para que la gente entienda que mientras más gente se formalice, es mejor para el sistema tributario en general, para todo el país. O sea, bueno, eso no va a pasar porque Andrés Manuel, o sea, esta administración es la que peor malgasta el dinero. Entonces, eso no vas a ver ese beneficio realmente. Pero sí sería por lo menos tú deseable. no. Pero aparte, creo que aparte de que es deseable, y creo que hay que vender esta reforma o este cambio de las reglas como un beneficio que se va a ir desarrollando a largo plazo, que no va a ser de corto plazo, que va a ser, pero que al final de cuentas beneficia al individuo en que él esté formalizado ante el sistema, porque también así como tiene las obligaciones, también le genera derechos. Y tenemos que pelear que eso ocurra, que se generen los derechos y que mejoren las condiciones. Entonces, en esa parte yo creo que sí hay una oportunidad, a lo mejor si el gobierno no lo hace, de que las personas que tratamos de tener cierto debate público sobre esto, que la gente también se informe un poquito más de esto, porque hay gente que de plano no sabe nada del SAT y ahí sí está cañón, ¿no? E incluso gente que está en un régimen fiscal y está cañón que no sepan nada, ¿no? Esa es otra. Los impuestos en este país son un infierno. Son un infierno porque cada 6 años cambian las reglas del juego. Y tendrías que. Y son complejos. Hubo un proceso de simplificación con Peña, si no me equivoco. Desde Fox se intentó, pero al menos de pagos, o sea, como que se aterrizó mejor con Peña. Como si si no manejabas mucho dinero se facilitó bastante, pero esta es una simplificación real de que una persona X que tiene una tiendita, solita sin pagar un contador, pueda hacer las cuentas y decir, ok, aquí está. Ese es tu primer paso. La otra, que sea fácil pagar. Bueno, lo intentó hacer, obviamente lo está haciendo con esta situación del régimen de confianza, ¿no? Quiero creer que sí. Como yo ahorita, bendito Dios, no tengo que pagar impuestos directamente, sino que me los descuentan. Hay cosas de las que no estoy enterado ahorita, pero sí tiende a ser latoso y tendrías, otra vez, en una cuestión de proyectar hacia el futuro, tendrías que hacer un régimen muy simple, al menos hasta cierta cantidad de dinero, para que el pequeño empresario
entiéndase, la gente de las tienditas, la gente que tiene un negocito ahí chiquito puede hacerlo sin ningún problema, ¿no? Ya si alguien gana 300,000, 500,000 al mes, pues ya págate un contador. Sí, y aparte me parece muy interesante la oportunidad que hay ahí de generar mecanismos de que la gente se dé de alta en el SAT como persona física con actividad tal, para que los changarritos y todos esos empiecen a tener su cultura de que yo puedo emitir facturas, etcétera, etcétera. O sea, obviamente sé que es algo muy guajiro, muy utópico de mi parte, pero cuando menos eso sí es un avance. O sea, creo que eso puede llevar a un avance fiscal en este país. Y esa parte no va a pasar, pero eso, o sea, es un buen primer paso. Exacto, eso es lo que quería Tendríamos decir. que estar atentos y exigir que se hagan los otros, ¿no? Exacto. O sea, a ver, o sea, ya este primer paso está bien, ahora hay que hacer los otros, incluyendo que dejes de gastarte el dinero en pendejadas Exacto. y que se lo dejen de robar tus parientes, ¿no? O sea, esas son las otras que tendríamos que tener para poder tener un mejor régimen fiscal, más dinero y una mejor administración pública. Y que no sean necesarias las revocaciones de mandato. Madre, güey. Bueno, pues yo creo que ya con esto terminamos porque sí se alargó Oigan, bastante, ¿eh? una ¿Qué pregunta pasó? para los dos antes de que se vayan. ¿Qué onda? Chequen por favor si sus rodilleras no se desgastaron porque, Ay, híjole, ¿no? bájale, Con este bájale, tema bájale, tan, bájale. tan, hombre, Bájale, bájale, bájale. se parecieron al monumento al Huawei que está ahí por Bellas Artes. Lo que pasa es que está Qué ardilla ardilla, qué ardilla eres, porque güey. le destrozaste su argumento de administrador público. Eres bien ardilla. Qué Perdóname, feo que seas así. es que sí leía Mises y pues Mises no le entra esa onda de la administración. No, tú andabas Nada bien más dice más cosas. andabas bien libertario hoy, güey. Es que discutí con uno en TikTok y pues, me quedé enganchado ahí. Si muere el Estado, nada de administración, todo privado, así andabas hoy. Perdónenme, Andabas disculpen. polianarcocapitalista. Es que me enteré que parece ser que nuestro amado líder Kim anda enfermito, entonces pues también. Se enferma cada 15 días, güey. Sí. Está empachado. Bueno, entonces ya terminamos la sesión ahorita y ya voy a parar el video. Perfecto.